A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio que consiste en lo siguiente. Esto es una esfera cargada Q, con carga Q de masa M. Está sostenida por una cuerda y se aplica un campo eléctrico horizontal de magnitud constante. Es homogéneo en todo el espacio y pues es horizontal, entonces pues tiene estas coordenadas de como es cero. Se asume que se conoce el ángulo, se conoce la magnitud del campo eléctrico, se conoce la masa, ¿sí? Y la idea es calcular la carga de tal forma, el valor de la carga de tal forma que quede en equilibrio esta masa. Bien, aquí pues uno se da cuenta inmediatamente que como esta cuerda, fíjense que es alada hacia la derecha, definitivamente esta carga tiene que ser positiva, de lo contrario el campo eléctrico la empujaría para el otro lado. Entonces en este caso ya inmediatamente sabemos que la carga es positiva. Para resolver este ejercicio, entonces debemos realizar el diagrama de cuerpo libre. Entonces, las fuerzas que actúan sobre esa carga de Q de masa M son las siguientes. Esta es la fuerza que ejerce la cuerda a la esfera de masa M y carga Q. También está el peso, la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre esta masa de carga Q. Y la otra fuerza que está actuando es la fuerza eléctrica, que es a través del campo eléctrico. Esa fuerza la calculamos como Q por E. ¿Sí? Es la fuerza que ejerce el campo eléctrico, o sea, es a través del campo eléctrico sobre la carga Q. Esas son las tres fuerzas. Entonces ahora debemos realizar la suma vectorial de esas fuerzas y establecer la ecuación de equilibrio. Entonces, la suma de fuerzas sobre la masa M, estas son las fuerzas, fíjense. Entonces allí está la fuerza que ejerce la cuerda, está el peso y está la fuerza que ejerce el campo eléctrico. La suma de fuerzas es igual a cero. Esto es una situación de equilibrio, o se quiere hallar el valor de la carga Q de tal forma que esté en equilibrio. Recordando pues la fuerza eléctrica se calcula como la carga eléctrica por el campo. El campo S, cero es completamente horizontal. Bien, ahora estas fuerzas en componentes, entonces quedan escritas de esta manera. Voy aquí a acomodarlo un poco. Y fíjense que la componente horizontal de la fuerza que ejerce la cuerda, esta componente horizontal apunta hacia izquierda, ¿sí? Esta componente apunta hacia izquierda. Y bueno, aquí a resaltarla. Vamos a resaltarla para que se note de qué se tratan esas componentes. Lo voy a poner en color, pongámoslo en azul, para resaltar esas componentes. Entonces aquí está una de las componentes, esa es la componente horizontal y esta es la otra componente del, de la fuerza que ejerce la cuerda. Usualmente se dice que es la tensión, pero realmente la tensión es la fuerza de un segmento de cuerda sobre el otro, ¿sí? Entonces es mejor, o sea, es más riguroso decir la fuerza que ejerce la cuerda, aunque va a tener el mismo valor de la tensión en este caso. Bien, entonces la fuerza que ejerce la cuerda, fíjense que esta componente va hacia izquierda, aquí está el signo menos. La magnitud de la fuerza la hemos llamado Fc por el seno de teta, porque es el lado opuesto a este ángulo. Y la componente adyacente vertical hacia arriba, positiva, y es la magnitud de la hipotenusa, que es Fc, por el coseno de teta, porque este es el adyacente. Ya he escrito la fuerza en componentes. Ahora, el peso va hacia abajo, su componente vertical es negativa, m por g, y la componente horizontal es cero. La fuerza que ejerce el campo eléctrico pues es Q por E, aquí lo tenemos Q por E, aquí quedó escrito. Bien, y la suma de fuerzas es igual a cero. Ahora entonces lo que vamos a hacer es encontrar las ecuaciones escalares, que es más esta componente igual a cero. Sería la ecuación escalar que resulta de la primera componente. Y de la segunda componente, la suma vectorial sería segunda componente más segunda componente igual a segunda componente. Eso lo tenemos escrito acá. Estas son las ecuaciones escalares o ecuaciones por componentes. Y es lo mismo que acabo de decir, pero ya escrito. Ahora vamos a resolver, ¿qué hay que resolver acá? Solucionar este sistema de ecuaciones para Q. Recuerden que los datos conocidos son teta, E, la masa y la gravedad del lugar, ¿sí?
La FC no se conoce y tampoco se conoce la carga. La pregunta aquí es resolver para la carga. Entonces vamos a hallar Q, aunque también se podría hallar FC. Entonces en este caso, pues aquí sumándolo a ambos lados quedaría acá, sumándolo a ambos lados quedaría acá, y quedan estas ecuaciones de un despeje sencillo. Ahora entonces, bueno, aquí recuerden que el objetivo es hallar Q, entonces ¿cómo se puede hacer? Puedo despejar aquí FC, reemplazarlo acá, etcétera, etcétera. Entonces lo que yo voy a hacer es una división de igualdades. Entonces tomo esta componente y la divido en esta, que es esto que he escrito acá, y pues igual a este, que es igual a este, mírenlo acá, y este, que es igual a mg, lo pongo acá. He dividido dos igualdades. Y esto me permite de esa forma simplificar fc. Fc dividido fc da 1 y desaparece, de tal manera que queda tangente de teta. Es seno sobre coseno es tangente de teta. Ahora multiplico por mg, mírenlo acá, y divido por la magnitud del campo eléctrico. De tal manera que he hallado la carga Q. Bien, ahora si nosotros quisiéramos, bueno, no lo tenía planeado, pero si quisiéramos, por ejemplo, hallar el, la magnitud de la fuerza que ejerce la cuerda, pues es sencillo, ¿no? De esta expresión inmediatamente lo obtenemos. Entonces simplemente dividimos por coseno de teta, ya la tenemos, en queda en términos de todos los datos. Aquí el principal objetivo fue calcular la magnitud de la carga. Ya sabemos que la carga es positiva, por la manera como está esto graficado, se sabe que la carga es positiva y su valor pues es mg tangente de teta sobre e. Bien, entonces ya hemos resuelto el ejercicio. Esto era lo que teníamos planeado para este video.